acercarnos a Jesús a través de su palabra es colocarnos en el área, en el espacio, en el lugar correcto para que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Y esta mañana, para cerrar esta semana de reflexiones en torno a la persona de Jesús, esta mañana no va a ser diferente. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a buscar de ella las lecciones, los mensajes que tiene para nosotros en forma corporativa como iglesia, pero también en forma individual como miembros, como amigos, como visitantes esta mañana. Pero ¿qué les parece si antes de ir a la palabra de Dios inclinamos nuestro rostro y buscamos su dirección a través de la oración? Cariñoso y tierno Padre Celestial, agradecemos nuestro Dios la bendición que nos das de reunirnos como tus hijos, dispuestos para escuchar tu voz, dispuestos para que nos hables, pero pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro medio. Suplicamos y autorizamos para que tu Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Que todo pensamiento que no tiene armonía con tu palabra sea frenado esta mañana, para que estemos concentrados en lo que tú quieres hablarnos, quieres enseñarnos o quieres recordarnos para bendición y crecimiento en forma individual y en forma corporativa. Señor, muévete en nuestro medio y que cualquier otro tipo de influencia sea ahuyentada, sea desterrada de este lugar y estemos como familia en armonía con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas. Y vamos a buscar en el libro de Lucas, el capítulo 24 del libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24. ¿Qué debemos saber frente a los desafíos que se levantan frente a nosotros, camino al encuentro de Cristo Jesús? Somos muy dados a informarnos y a veces inclusive competimos a ver quién sabe más. Y aunque no lo declaramos en forma pública, nos medimos en nuestras conversaciones, porque suponer que sabemos nos envalentona, alimenta el yo, nos ensoberbece, y entonces, si tú sabes más, el que sabe menos que tú, pues pobrecito, lo humillas. ¿Qué debemos saber en este tiempo, camino al encuentro con Jesús?
¿qué tengo que saber yo en forma individual? ¿Qué necesitamos saber todos nosotros como iglesia ante los desafíos que enfrentamos hoy? Que son un juego ante las crisis que tendremos que enfrentar en el futuro. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versículos del 1 al 7, lo siguiente. ¿Lo tienen? Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba con ustedes. Como dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitará o resucite al tercer día. Esto, hermanos, esto que acabamos de leer es lo de más valor para saber en este tiempo. Todo lo que sabemos deberíamos de sujetarlo a esta verdad. Cristo, dice el texto, murió, pero no se quedó en la tumba. Resucitó y Él ahora se mueve en medio de su iglesia. Y Él es el que asume la responsabilidad de éxito de su iglesia. Los resultados Él ha prometido serán grandiosos. Esto es dejar a Cristo al control de su iglesia. Es nuestro más grande desafío. Queremos nosotros controlarla. Por eso nos medimos a ver quién sabe más. Pero no es la cantidad de datos que guardas en la cabeza lo que te hace superior. Es la actitud dócil de dejar que Jesús tenga control. Eso es, que Jesús tenga el control de tu vida y de la iglesia es nuestro más grande desafío. Pensemos en algunos incidentes de la Biblia.
Dice el relato de Éxodo que Dios buscó a Moisés y se acercó a él y le dijo: ¿sabes qué? Me he dado cuenta que mi pueblo está sufriendo. Y podemos imaginar el relato entre Jesús y Moisés, entre Dios y Moisés, que de repente se detiene Moisés y le dice: ¿de veras? ¿Apenas te estás dando cuenta? Yo me di cuenta hace 40 años. Quise hacer algo, pero no pude. Moisés no se había dado por enterado que no era asunto de que él pudiera o no pudiera. No se trata de lo que tú puedes hacer. Y entonces Dios le dice: Moisés, yo quise hacer algo, pero no tenía quien me ayudara. Y entonces Moisés le dice: pues llegaste tarde, porque a estas alturas estoy cansado y ya no puedo. No, Moisés, le dijo Dios, ahora sí puedes. Has aprendido a depender de mí. Porque cuando aprendemos, queridos hermanos, a depender y dejarle todo el control a Dios, es porque hemos entendido que Dios será responsable de los resultados, no nosotros. No es bajo el control nuestro, no. Dios se hace responsable de los resultados, y el resultado previsto por Él en sus promesas para la iglesia es enorme, es exitoso, es glorioso. Por eso, hermanos, nada más importante en permitir que Dios tome control de nuestras vidas, de nuestros negocios, que Dios tome control de nuestros hogares, que Dios tome control de la iglesia, hermanos, porque la iglesia no es nuestra. Y Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó y camina en medio de nosotros, y Él ha prometido que los resultados Él los asume, se hará responsable de ellos. Moisés llega a Egipto por fin y lo reciben los ancianos, ¿se acuerdan? Y le preguntan: y bueno, ¿y ahora qué vienes? Y él les dice: pues vengo a liberarlos, a liberarnos. ¿Y cómo? 40 años antes, con la fuerza de la juventud y siendo el segundo en el reino, no podía. Pero ahora, cuando le preguntan ¿y cómo?, Él les enseña. ¿Qué les enseñó? Una vara, ¿se acuerdan? Con esto, con esa vara, había entendido que el éxito de la misión que se le había dado no dependía de él, porque Él le había dejado todo el control a Dios. Otro incidente. ¿Recuerdan a Gedeón? Dice que los madianitas eran tan numerosos
como la arena, usando una hipérbole, una ilustración, como la arena que está a la orilla del mar. Eran muchísimos. ¿Y Gedeón cuántos tenía? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? 32,000 apostados, listos para la batalla contra un ejército enemigo tan grande como la arena que está a la orilla de la mar. 32,000 para Gedeón eran muy poquitos. Sentía que no podía hacerle frente al enemigo tan numeroso que estaba frente a él. Y le pidió más a Dios. Y entonces Dios le dice: ¿sabes qué, Gedeón? Se me hace que no necesitas más. Es más, se me hacen muchos, Gedeón. Diles que los que tienen miedo se vayan. ¿Cómo? Sí, diles que se vayan. No necesitamos miedosos. ¿Y se fueron cuántos? 22,000, dejando el campo de batalla. No, dijo Gedeón, ahora sí, son muy poquitos. Y Dios le dice a Gedeón: ¿sabes qué? Son muchos. Que se vayan otros. ¿Pero cómo? Sí, que se vayan otros. 300 quedaron. No, dice Gedeón, ahora sí, no puedo. Y es que Gedeón no había entendido que no se tratara de que él pudiera o no pudiera. Se trataba de dejarle el control a Dios. Hermanos, poder o no poder no se mide en el camino del evangelio por tus capacidades o por tus recursos. Poder o no poder se mide en la proporción que nosotros nos humillemos y demos paso a que Jesús tenga control sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Así se mide la capacidad en el evangelio. Y le dice Gedeón: bueno, a menos de que me dieras, no sé, armas únicas de control masivo grande, pero ¿y cómo le vamos a hacer? No, le dice Dios, sencillo. Unos cántaros, unas teas ardiendo y unas trompetas. ¿Con eso? Sí, con eso. Ridículo, dicen. Y esa noche el Señor tronó sobre el enemigo, haciéndose responsable de los resultados, y le dio a Gedeón una victoria que humanamente no se podía lograr. Hermanos, Jesús no se quedó en la tumba, resucitó y ahora se mueve en medio de nosotros, esperando a que entendamos con claridad que el éxito de la iglesia no está en las capacidades que nosotros presumimos tener. El éxito de la iglesia está en Él, que se mueve en medio de nosotros y se hace responsable de los resultados. Y los resultados que Él avisora para su iglesia nada tienen que ver con fracaso. Los resultados son extraordinarios. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos? La orden era: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Era un puñito, poquitos. ¿Cómo le hacemos? Además somos galileos. No se nos da ese asunto de hablar en lenguas como a otras. Nosotros somos muy parcos, con trabajo y
arrastramos la nuestra. ¿Cómo le vamos a hacer para ir a todo el mundo? Debían entender que si la orden era ir a todo el mundo, quien iba a asumir, quien se haría responsable de que así fuera, era aquel que no se quedó en la tumba y se movía en medio de los suyos. ¿Y cuánto tardaron en hablar lenguas? ¿Se acuerdan? En un instante, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. ¿Y qué sucedió? Sucedieron maravillas. Y a través del ministerio que ellos cumplieron, el evangelio corrió, se extendió, tan poderoso que rebasó las conquistas del Imperio Romano. Se fue lo más lejos, a los rincones de la tierra. ¿Qué hay que saber? Dice el registro bíblico que cuando Jesús resucitó el domingo ya tarde, dos de los seguidores de Jesús iban a una aldea llamada Emaús. Y entonces iban platicando entre ellos de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras ellos caminaban y conversaban, discutiendo el uno con el otro, cómo le vamos a hacer, qué desafío, nosotros teníamos tantos planes, estábamos esperanzados a que las cosas cambiaran, cuando de repente se unió a ellos y era el mismo Jesús quien se acercó e iba con ellos. Pero ellos no se dieron cuenta que el personaje que se sumó en el camino a Emaús era Jesús, porque sus ojos estaban velados. Y he pensado, hermanos, ¿qué pasaría si nuestros ojos fueran abiertos y viéramos a Jesús sentado entre nosotros? Viéramos a Jesús escuchando nuestras conversaciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Híjole, pues organicemos 5 días para dejar de fumar. ¿Cómo hacer para conquistar Huesca y la zona periférica? Hay tantos aquí que necesitan conocer en forma real a Cristo Jesús. Hay tantos alrededor del piso donde usted vive que desean saber más del tiempo que les atemoriza que estamos viviendo. Hay muchos en esta ciudad que quisieran conocer y tener más luz de la palabra de Dios para medir, para entender, para saber hacia dónde nos conducen todas estas cosas. Pero nosotros nos reunimos y nos damos palmaditas en la espalda y nos felicitamos porque el evangelio, por la gracia de Dios, nos alcanzó a nosotros. Hermanos, si el evangelio lo alcanzó a usted por la gracia de Dios, usted y yo somos
deudores, para que otros, a través de nosotros, el Espíritu de Dios los alcance para vida eterna. No se entiende, no se entiende. Es algo extraño a la mente de los ángeles y contradictorio a la orden de Jesús de predicar el evangelio, que muchos de los creyentes pasen años, toda la vida, y nunca hayan experimentado el gozo que representa conducir con amor y paciencia un alma a los pies de Jesús. Es extraño eso. Pero ¿saben por qué? Porque muchas veces queremos nosotros hacerlo a nuestra manera. Pero hermanos, Jesús murió, pero no se quedó en la tumba. Él se mueve entre nosotros y Él se hace responsable de los resultados de su iglesia. No se dieron cuenta que quien estaba a un lado de ellos era Jesús. Esta es una verdad que debemos entender plenamente. En nuestro camino hacia la patria celestial no estamos solos. Jesús camina con nosotros. Y entonces Jesús les pregunta, fíjense qué interesante, les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pregunta, no es cierto, la que hace Jesús? ¿Por qué están tristes? Evidentemente, lo que ellos sabían no les alcanzaba para no estar tristes. Sabían mucho, pero seguían tristes. Tenían mucha información, pero seguían llorando, seguían tristes. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿y por qué están tristes? Ah, qué bien hubiera sido que ellos hubieran reconocido al forastero que se les pegó, hubieran dicho, es Jesús, y que cuando Él les preguntó esto, ellos le dijeran, no, Señor, estábamos tristes, pero ahora estamos felices porque tú estás a nuestro lado. Y si tú estás a nuestro lado, la cosa se pondrá muy bien, porque has prometido que tu iglesia, que tu pueblo, que tus hijos serán triunfadores. Pero sabían mucho, mucho. ¿Qué sabían? Fíjense todo lo que sabían. Le respondieron ellos, uno, Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le preguntó, ¿qué cosas? Y miren todo lo que ellos sí sabían, estaban bien informados. Ellos le dijeron, bueno, de Jesús de Nazaret. Palomita, buena respuesta. Que fue varón profeta. ¿Está bien o está mal esa respuesta? Pónganle palomita, vamos a calificarlos. Excelente. Poderoso en obra, ¿está bien? Correctísimo. En palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Está bien la respuesta esa? Buenísimo. Qué bien informados. Y como que lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. ¿Es correcto eso? Correcto. Y lo crucificaron. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bien hecho, muchachos. Van
ahorita van pasando. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. ¿Es cierto eso? Sí, los discípulos esperaban. Muy bien. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. ¿Sí o no? Wow, estos muchachos van a pasar con el máximo, ¿no es cierto? Van muy bien, muy bien. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las cuales antes del día fueron al sepulcro, ¿correcto? Sí es cierto, sabían que las mujeres habían ido al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. ¿Cierto? Claro, se corrió la voz. Quienes le dijeron que Él vive. Fíjense, ¿sabían hasta eso? ¿Qué cosa? ¿Sabían hasta eso? Pues dicen que los ángeles le dijeron que Él vive. ¡Wow! ¡Qué informados! O sea, este es conocimiento profundo. Que habían visto visión de ahí, fueron algunas de las, y eran así con las mujeres, habían dicho, pero a Él no lo vieron. Qué informados estaban, cómo tenían conocimiento. Sí, es como algunos de nosotros que podemos recitar los 2300 días de al revés y al derecho, ¿no es cierto? De aquí para allá y de allá para acá. Es como algunos de nosotros que podemos tirar fechas importantes de los mapas proféticos de memoria, ¿no es cierto? Bien informados. Es como algunos de nosotros que podemos acomodar las bestias de Daniel y las bestias y los elementos de Apocalipsis en un mapa profético. Los conocemos y los podemos manejar y los podemos con los ojos cerrados escribir en un pizarrón. Así están ellos. Saben mucho. Entonces Él les dijo, les dio la calificación. Les dice, bueno, los voy a calificar. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Saben mucho, pero no les alcanza. Saben mucho, pero están reprobados. A esas alturas, si yo hubiera sido Jesús, no, pues yo estuviera desesperado por decirles, hey, muchachos, miren, aquí estoy. ¿Se acuerdan que las mujeres dijeron que los ángeles les habían dicho que Él vive? Pues miren, aquí. ¿A poco no? Desespera las ganas de descubrirse a las mujeres que están, a los de Emaús que están tan informados. Pero dice el relato que Jesús, y qué bueno, a diferencia de nosotros, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ¿qué cosa? Jesús, en medio de la situación en la que estaban los discípulos, privilegió las escrituras. No les dijo, hey, yo soy. No, les abrió las escrituras. Porque, hermanos queridos, nuestra relación con Jesús es lo más relevante. Pero la única forma que tenemos tangible de encontrarnos con Él está en su palabra. Aquí está.
Ellas son las que dan testimonio de mí. Y hermanos, cualquier otro conocimiento debemos someterlo al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo cambiarán las cosas entre nosotros en la iglesia cuando, olvidándonos de todos los demás planes, solo nos detengamos a orar y a buscar incesantemente a Cristo Jesús? Solamente. ¿Queremos conquistar Huesca? ¿Queremos alcanzar a los que necesitan ser alcanzados? Tomemos tiempo para orar y pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Pero la única forma que Él tiene para abrir nuestros ojos es su palabra. Su palabra. Dice el relato que después de abrirle las escrituras, comenzando desde Moisés y yendo por todos los profetas, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Fíjense a Jesús, qué tremendo, un maestro extraordinario. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo obligaron a quedarse. Hermanos queridos, encontrarse con Jesús es nuestro más grande privilegio, pero que Él se quede solo si nosotros doblegamos nuestra voluntad y se la cedemos a Él y lo obligamos para que no nos deje. Y le dijeron: quédate con nosotros. Esto se les hubiera ido, lo hubieran perdido si no hubieran hecho esto. Se hubieran quedado con las manos vacías, con un buen repasón o con un buen repaso de las profecías mesiánicas de los profetas. Oh, qué bonita clase nos dio este muchacho que estuvo con nosotros. No, pero porque ellos lo obligaron a quedarse, dice el relato, que le dijeron: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos queridos, es el mismo cuadro de Apocalipsis 3 para la iglesia de la Odisea. Jesús toca la puerta de tu vida y toca la puerta de la iglesia, porque Él quiere entrar con nosotros y quedarse con nosotros. Y dice el relato de Lucas: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo? Tomó el pan. Fíjense la iniciativa de Jesús. Les va descubriendo en su memoria lo que lo identifica a Él. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y cuando ellos vieron que Jesús hizo aquello y descubrieron en sus manos que repartía el pan las señas de su crucifixión, se dieron cuenta que Jesús los acompañaba. Hermanos queridos, frente a los grandes desafíos que tenemos por delante, ¿qué hay que saber? Que Jesús murió, resucitó, no se quedó en la tumba,
se mueve en medio de su iglesia y Él se ha hecho responsable de los resultados de éxito de los suyos. Solo que tú tienes que forzarlo a que se quede en tu vida. Tienes que obligarlo. Pero para eso necesitas dejar el trono de tu corazón vacío para que Él lo ocupe. Quisieras esta mañana decirle a Jesús: no pases de largo, no te vayas, quédate, que tenemos muchas cosas que aprender de ti. Quédate, te voy a dar el control de mi vida. Quédate, vamos a dejar que tengas el control de tu iglesia. Quédate, tú eres lo más relevante, lo más importante. ¿Quisieras tú decirle a Jesús que Él tiene el control? Yo quiero decírselo. ¿Por qué no me acompañas y lo hacemos juntos en esta hora? Cariñoso y amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tu Espíritu Santo se acerca a nosotros y hace relevante los aspectos que nosotros necesitamos recordar, aprender, repasar, para dejar a Jesús al control de nuestras vidas, para dejar a Jesús al control de tu iglesia. Señor amado, nos hemos colocado de pie, pero no quisiéramos que en esta ocasión sea una más de las tantas que nos hemos puesto de pie o nos pondremos en el futuro. Queremos que hoy sea diferente. Te pedimos, Señor, que limpies el trono de nuestro corazón. Nuestro yo, nuestro ego, ha usurpado ese lugar muchas veces. Hemos equivocado el método porque nos hemos levantado por encima de los demás, porque pensamos que es acumulando información que nosotros vamos a tener la forma de terminar de predicar el Evangelio. Señor, perdónanos. Pedimos que Jesús se quede en nosotros y entre nosotros. En nosotros, que Él ocupe el trono de nuestro corazón. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Y entre nosotros, que Jesús se mueva conduciendo a su iglesia aquí en Huesca y en cada rincón del mundo, conduciendo a su iglesia con poder en la predicación final del Evangelio. Señor, la noche está avanzada. Sabemos que pronto vas a venir. Pronto la mañana de la eternidad despuntará frente a nosotros. Te suplicamos, oh Dios,
que entres y te quedes en nuestra vida. Porque lo suplicamos, lo pedimos todo, por los méritos santos, suficientes de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén, amén. Podemos tomar nuestro lugar. Vamos a tener un especial y después las indicaciones finales. Jesucristo, la brisa de su amor, y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor, y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. El mundo trajo luz, esperanza al corazón de la oscuridad. A ciegos él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas dejó, y en la cruz mi Cristo se entregó. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor, y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso él ya no ha demostrado cuánto nos amó? Él nos envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy, libre soy. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Él nos envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy, libre soy. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor, y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor.